Hola, buen día. En esta masterclass te tenemos una serie de consejos por si vas a presentar el examen Validación del Bachillerato con el ICFES. Esperamos que te sean muy útiles. Mi nombre es Carlos Hurtado y el objetivo es lograr que la mayor cantidad posible de adultos puedan obtener su diploma de bachiller con el ICFES. Los consejos que vas a ver a continuación están basados en cerca de 300.000 preguntas que ya han contestado nuestros estudiantes. Todas son preguntas tipo ICFES y con base en ese aprendizaje es que hemos elaborado esta serie de consejos para ti. Entonces, consejo número 1, duda de los extremos. ¿Y a qué nos referimos con los extremos? A estas palabras. Todos, siempre, nadie, nunca, ningún, ninguna, en fin, si encuentras esas palabras en las alternativas de respuesta, duda, por lo menos duda de si esa alternativa es correcta o no es correcta. Posiblemente no lo sea. ¿Por qué? En las ciencias exactas eso es, en la mayoría de los casos es posible, sí, digamos que eso es cierto. Se puede dar un todos, un nunca o un siempre. Por ejemplo, 3 más 2 siempre es igual a 5. 3 más 2 nunca es igual a 10, ¿cierto? Es claro que allí aplica, ¿no? Un año dura aproximadamente 365 días y cuarto. Por lo menos en el futuro próximo sabemos que es así, sabemos que va a ser así, salvo que ocurra un cataclismo o algo, no sé, el sol deje de funcionar o algo por el estilo, ¿cierto? En general en las ciencias exactas eso sí es posible, pero si te vas a las ciencias inexactas, muy seguramente no va a aplicar el todos, el ninguno, el siempre, el nunca. Por ejemplo, si te dijeran, las personas afrocolombianas siempre tienen menos oportunidades, pues bueno, es posible que estés de acuerdo con eso, pero siempre puede haber una excepción a la regla o a lo que usualmente ocurre. Entonces, así sea una persona que sí tuvo las oportunidades, hace falsa la afirmación. Y lo mismo ocurre con los políticos. Todos creemos que en su gran mayoría los políticos son deshonestos, ¿no? Pero decir que todos los políticos son deshonestos, eso ya es otra historia, ¿no? Incluso si te dijeran los políticos son deshonestos, la palabra todos está allí como escondida. Entonces, bueno, duda de esos extremos, normalmente esas alternativas de respuesta son incorrectas y las puedes descartar casi que con total certeza. Bueno, consejo número 2, continuamos. Entonces, en este el consejo es, no seas parte de la pregunta, no caigas en la trampa de que te conviertan como un sujeto de la pregunta. Me explico con este ejemplo. Te encuentras un billete de 50.000 pesos en la calle, tú sabes de quién es y sabes que lo necesita urgentemente, pero tu familia está pasando hambre. ¿Qué harías con el billete? ¿Lo devolverías? ¿Te lo quedarías para tu familia? ¿Usarías una parte y devolverías el resto? ¿Lo usarías todo y lo repones después cuando puedas? En fin, bueno, entonces al involucrarte como parte de la pregunta te están, es decir, uno reacciona de maneras diferentes cuando se ve expuesto a una situación específica y uno no puede caer en esa trampa porque uno no sabe cómo va a reaccionar en un momento dado. Es preferible que te salgas de la pregunta y que hagas de cuenta que la pregunta o que tú no eres parte de la acción, sino que eres un sujeto completamente independiente, ¿no? Esto sucede normalmente en esto que hay acá, que son dilemas éticos. ¿Lo hago o no lo hago, cierto? Entonces, no seas tú la persona que lo va a hacer, que sea cualquier otra persona. Podrías cambiar la pregunta de esta otra manera. Si una persona se encuentra un billete de 50.000 pesos en la calle, sabe de quién es y sabe que lo necesita urgentemente, pero su familia está pasando hambre, o sea, la de la persona que encontró el billete, ¿qué debería hacer? Lo mismo, ¿no? Obviamente la respuesta es devolverlo, ¿no? Eso es lo que dicta el sentido común, la ley, la ética, en fin, ¿no? Hay que devolverle el dinero a quien le corresponde, ¿no? O sea, sustraerlo es casi que equivalente al robo, ¿cierto? Pero cuando te ponen a ti como parte de esto y además te involucran en la familia, entonces uno pierde cierta objetividad. En la prueba no puedes perder esa objetividad, no puedes caer en esa trampa, entonces no seas parte de la pregunta, salte de allí, ¿vale? Perfecto, continuemos entonces con el consejo número 3, que consiste en entender bien la pregunta.
¿Y a qué me refiero con la pregunta concretamente? Bueno, normalmente tú en una pregunta tipo ICFES, perdón, puedes encontrar un texto largo, una lectura, un poema, un fragmento de una novela, en fin. Y al final está la pregunta. No necesariamente es una interrogación. Al final está la pregunta y las 4 alternativas o 3 o las que sean de respuesta, ¿cierto? Entonces yo me refiero a esa última parte, la pregunta con sus 4 alternativas, ¿sí? Entonces, a veces para algunas personas funciona muy bien empezar por leer la pregunta. Si tú lees la pregunta sabes a qué se refiere y después de eso buscas las pistas en el mismo texto. Eso te puede ayudar a ahorrar mucho tiempo con ciertos tipos de preguntas. Me refiero a esto, míralo con un ejemplo. Suponte que te aparece eso, ¿no? 3 párrafos largos con una jeringonza que uno ni siquiera quiere leer. Y al final dice, ¿quién transformó en lechuza a la diosa Chía? Y están las 4 alternativas. Entonces uno ya sabe pues que es la diosa Chía y es la lechuza y alguien la transformó. Algo debe decir por ahí el texto. Entonces te pones a buscar en el texto y encuentras que hay varias menciones a la diosa Chía y pues miras y precisamente aquí dice, se dice que Chipchacum se molestó tanto con la diosa Chía que él la transformó en lechuza. Bueno, ya tenemos la respuesta y no tuvimos que leer todo el texto. La respuesta correcta era la D, Chipchacum. Entonces, de eso se trata. Leer la pregunta con sus alternativas antes de leer todo el texto y después escaneas el texto para encontrar la respuesta. Bueno, entonces en el consejo número 4, lo que te recomendamos es que lo que no está escrito o no puedes inferir o concluir, no lo asumas. A veces nos pasa que creemos que leímos algo que no está allí y creemos que lo leímos porque llegamos a esa conclusión por alguna razón, ¿sí? Pero no está allí. Entonces el consejo es no asumas cosas que no están allí, ¿cierto? Y aquí me tengo que referir a 2 conceptos que son lo explícito. Lo explícito es lo que está allí. Allí está escrito, ¿cierto? Como en el ejemplo de Chipchacum y la diosa Chía. Todo estaba escrito allí. Esas son preguntas de las fáciles. Pero las que son un poquito más difíciles son aquellas en donde la intención del autor no es explícita, es implícita, ¿sí? Es decir, es algo que no está escrito, pero que sí se puede inferir o concluir de una manera inequívoca e incuestionable. Es decir, está allí aunque no te lo hayan escrito explícitamente con las letras. Eso es lo implícito. Entonces, si no es explícito y no es implícito, pues entonces no asumas que ahí se dice algo que realmente no se dice. Y te lo voy a comentar con un ejemplo que a mí me gusta siempre utilizar los ejemplos. Me hacían falta manos para llevar todos los platos de comida. ¿Qué puede uno concluir de eso de manera incuestionable? Hombre, tal vez que la comida era abundante, ¿sí? Pero lo que definitivamente no puede inferir de esto es que el protagonista sea un glotón, un comelón. De pronto es un mesero que está llevando los platos a, no sé, a una mesa, está surtiendo un pedido. Entonces fíjate que hay que tener mucho cuidado entre lo que está escrito o que se puede inferir. Lo que no está escrito o no se puede inferir, simplemente no lo asumas, no lo dice allí, independiente de tu contexto, de tu raza, de tu religión, de tus creencias, de tus filosofías, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienes que dejar de lado porque la respuesta es una y solo una para todo el mundo, ¿vale? Bueno, el siguiente consejo es no respondas con base en opiniones. Opiniones no. Me explico. Tu opinión siempre es muy, muy importante. De hecho, cuando estás ejercitando la lectura crítica, de alguna manera te estás formando una opinión de lo que está escribiendo el autor del texto, ¿cierto? Entonces, lo tienes que hacer constantemente, sí. Pero ojo que el ICFES no te está pidiendo la opinión. Eso no sucede en las pruebas de estado. Solo hay una respuesta posible en las preguntas, como te lo decía antes. Solo hay una respuesta posible y es la misma para todo el mundo. Las pruebas del ICFES no son una encuesta, ¿ok? No te están pidiendo tu opinión y tu opinión la tienes que dejar de lado. Te están pidiendo eventualmente que digas cuál es la opinión del autor del texto.
que es diferente a tu propia opinión, ¿vale? Por ejemplo, si te dicen, las mujeres son más eficientes y más honestas que los hombres, posiblemente tú estés de acuerdo con esa afirmación, posiblemente muchísimas personas estén de acuerdo con esa información, pero otras tal vez no, ¿sí? Entonces no puedes dar por correcta una afirmación de este estilo por el solo hecho de que tú estés de acuerdo, o sea lo que tú has vivido siempre toda tu vida, ¿vale? Piensa en que otras personas o para otras personas la opinión puede ser diferente. Entonces nuevamente salte de la pregunta, no respondas con base en tu contexto, de dónde vives, de qué género eres, de cuál es tu inclinación sexual. No respondas con base en ese contexto tuyo. Salte de eso y responde como si fueras una persona completamente anónima, alguien a quien ni siquiera conoces. ¿Ok? Bueno, en el consejo número 6 entonces te vamos a pedir que te concentres muy bien leyendo la pregunta porque cada letra, cada palabra, cada signo de puntuación cuentan para responder correctamente. Y te lo voy a explicar con este ejemplo que es clásico. Este ocurre pero muy a menudo. Y estos son los ejemplos más tristes porque uno sabe que el estudiante tiene los conocimientos para responder la pregunta, pero se equivoca porque se saltó algún detallito pequeño. Entonces, ya viste la pregunta y la pregunta que hacen es, ¿cuál es el volumen de la figura que armó Beto? Muchas personas dicen 2 por 3, 6 por 4, 24 son 24 metros cúbicos. Y resulta que no. La respuesta no es esa, la respuesta es 96 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque se brincaron este pequeño detallito de que él juntó 4 bloques como los que aparecen en la figura. Entonces es 4 veces el volumen de este bloque. Acordémonos que el volumen del bloque es el producto de sus 3 dimensiones, ¿no? 2 por 3 por 6 son 2 por 3, 6 por 4, 24. Entonces, fíjate que es un detalle minúsculo, pero en el cual caen muchas, pero muchas personas. Por falta de concentración o por ir muy de afán, no sé, en fin. Se les pasa una palabra y se tiraron la respuesta a pesar de que saben calcular la respuesta correcta. Sería diferente si la pregunta fuera así, ¿cuál es el volumen de la figura? Y allí sí la respuesta sería 24 metros cúbicos, ¿no? Entonces hay que ponerle mucha atención a lo que están preguntando y al texto que aparece acompañando la pregunta. ¿Listo? Bien, y aquí un texto para reflexionar, para que veas la importancia de la coma en una frase, ¿no? Una coma puede ser una pausa. No, espere. O no espere. ¿Sí? O puede ser la solución. Vamos a perder. Poco se resolvió. O vamos a perder poco. Se resolvió. Le cambia totalmente el sentido de la frase. O por ejemplo, también puede cambiar una opinión. No queremos saber, diferente de no, queremos saber. ¿Cierto? Y por último, la coma puede condenar o salvar. No tenga misericordia. O no, tenga misericordia. ¿Cierto? Fíjate que los signos de puntuación son pero supremamente importantes cuando estás leyendo estas preguntas porque le pueden cambiar por completo el sentido al texto que estás leyendo. ¿Ok? Bien, en el séptimo consejo entonces la recomendación es que si no sabes, no adivines. Así como decimos a veces a pinochazo limpio. No adivines, es una pésima estrategia. Debes utilizar otra estrategia. El hecho de que no sepas es algo que es absolutamente normal, le pasa a todo el mundo. Es decir, para que te hagas una idea, en toda la historia del ICFES, solamente 4 personas han sacado el puntaje perfecto. Y por allá han pasado millones, pero millones de estudiantes presentando esas pruebas, ¿cierto? Entonces es normal no saber, es lo más normal del mundo, ¿cierto? No le sientas miedo a eso, pero lo que debes tratar de hacer es leer, comprender y reflexionar en toda la pregunta, ¿no? Muchas veces una pregunta para la cual no tienes ni idea del tema, no sé, te preguntan alguna cosa de física, no tienes absolutamente idea, a menudo se pueden responder con un buen ejercicio de comprensión de lo que te están preguntando.
Entonces, en esos casos, trata de hacer lo siguiente. Primero que todo, si adivinas sin ningún tipo de reflexión, la probabilidad de acertar es del 25%. Es decir, son 4 alternativas, es una de 4, una cuarta parte que es un 25%. Eso no te sirve mucho, ¿no? Entonces, lo que debes hacer es reflexiona sobre las 4 alternativas de respuesta y trata de descartar una. De esa manera estás subiendo la probabilidad a una de 3, es decir, al 33%. Es mucho mejor 33 que 25, clarísimamente. Pero si puedes, reflexiona aún más sobre las 3 alternativas que te quedan, las restantes, y si logras descartar una última, logras subir la probabilidad de acertar al 50%, ¿cierto? Y resulta que con la mitad del puntaje es con el que pasas el examen de validación, con el 50% de los puntos, es decir, con 30 de 60. Entonces, si logras hacer esto, fíjate que no estás adivinando, o al final estás adivinando, pero después de haber reflexionado y descartado varias opciones, ¿no? Cuando te quedan 2, pues escoge la que más te resuene, la que tenga más sentido para ti, ya sea por, no sé, por la lógica o por el sentido común o por la intuición o lo que sea. Cuando tienes esas 2 alternativas, igual alguna de las 2 tendrás que escoger y alguna táctica tendrás que utilizar, pero por lo menos ya redujiste las opciones a 2 nomás y eso mejora ostensiblemente las probabilidades. Bueno, entonces el siguiente consejo, que es el número 8, es en relación con la duración de cada pregunta. ¿Cuánto tiempo te debes demorar? En promedio son 2 minutos por pregunta. En promedio, eso significa que en algunas preguntas te demorarás 10 segundos porque la respuesta es obvia o la conoces, pero en otros te podrás demorar 3 o 4 o 5 minutos, ¿cierto? En promedio, ¿vale? Entonces, bueno, son en total 278 preguntas para responder en 9 horas. El ejercicio es muy sencillo, es 540 minutos, 9 por 6, 50, o sea, 9 horas por 60 minutos son 540 minutos dividido 278 preguntas es igual a 1.9, que bueno, uno dice es aproximadamente 2, ¿no? Ese es el simbolito de aproximadamente igual. Entonces, 2 minutos en promedio. En la prueba de lectura crítica te van a dar más tiempo, pero en otras te van a dar menos tiempo. Esta es la estructura del examen, por si no lo sabías, ¿no? O sea, vas a encontrar cuestionarios por las 5 materias que ya conoces, pero además de eso vas a encontrar un cuestionario socioeconómico que también tiene no muchas preguntas, pero pues te van a consumir algo de tiempo. Y aquí puedes ver que el examen consta de 2 sesiones. Debes ir a las 2 sesiones, ojo, porque hay una sesión en la mañana y otra en la tarde. La de la mañana dura 4 horas y media, la de la tarde también. Son 9 horas en total. Y en la primera sesión, pues te van a hacer una serie de preguntas. Aquí dice que son 131 y tienes 4 horas y media. En la segunda sesión, 147 preguntas que también duran 4 horas y media. Si uno se pone a hacer los cálculos, pues te da que la primera sesión tienes un poquitín más de 2 minutos en promedio y en la segunda sesión tienes un poquitín menos de 2 minutos en promedio. Fíjate que aquí está el cuestionario socioeconómico, son 11 preguntas en la mañana y 13 preguntas en la tarde. Entonces administra bien el tiempo, siente tu reloj biológico para que estés dentro de los plazos que te dan para responder cada cuestionario. Bueno, el siguiente consejo tiene que ver con la dificultad, las preguntas fáciles y las difíciles. Siempre uno debe tratar de asegurarse los puntos más fáciles. Va a haber preguntas fáciles, va a haber preguntas difíciles también, pero si te aseguras todas las fáciles, ahí estás garantizándote o asegurándote ciertos puntos. El ICFES lo dice de esta manera. Dice, para ellos están tratando de desbancar mitos, y uno de los mitos, es decir, lo que la gente en general cree, es que todas las preguntas del examen de Estado Saber 11 son difíciles. Acuérdate que el examen de validación del bachillerato y Saber 11 internamente para el ICFES son exactamente el mismo, ¿no? Entonces el mito es ese, todas son difíciles. ¿Y la realidad cuál es? De acuerdo con el ICFES, ¿no? Esto lo publicó el mismo ICFES. La realidad es que incluye preguntas de todos los niveles de dificultad, bajo, medio y alto. Y además de eso están distribuidas proporcionalmente.
De hecho, a nosotros, nuestros estudiantes siempre nos han dicho, mire, hay unas preguntas que realmente la respuesta es obvia. Pues si encuentras de esas preguntas, lo primero que debes hacer es tratar de identificarlas, responderlas y con eso te va a quedar mucho tiempo disponible para responder las que son más difíciles y te van a tomar más tiempo. Sería muy triste que te quedaran 2 o 3 o 4 preguntas fáciles que no respondiste porque se te acabó el tiempo respondiendo el cuestionario. Entonces, trata de asegurarte esos puntos ante todo. Bien, en el consejo 10 lo que te recomendamos es que llegues al examen en el mejor estado mental posible. Es decir, para el examen, el órgano que más te va a ayudar a responder exitosamente es el cerebro. Es lo que tienes en la cabeza, allá arriba, ¿no? Todos esos conocimientos. Y tener ese cerebro en un excelente estado es lo mejor que puedes hacer. Entonces, para el día anterior al examen y el día del examen, estas son las recomendaciones. En el día anterior, ya no estudies más. De hecho, si dejaste de estudiar durante un par de días, fantástico, ¿no? Ya lo que no se aprendió, pues no se aprendió. Y si estudias más, lo que vas a hacer es saturar más y más y más tu cerebro, que lo necesitas impecable al otro día. Entonces, no estudies más, haz ejercicios de relajación, haz algo de ejercicios aeróbicos, de esos que te ayudan a botar toxinas, que sudes, ojalá, y que botes esas toxinas que tienes por allá guardadas. Ten una sana alimentación. Sana alimentación es ni comer poco ni comer mucho, es comer balanceado sin someter el cuerpo y el sistema digestivo a un estrés demasiado alto, ¿no? Y por favor, duerme 8 horas. Nos ha ocurrido de personas que decidieron viajar al lugar del examen que les quedaba a 3 o a 4 o a 5 horas desde las 12 de la noche o las 10 de la noche del día anterior para poder llegar a las 6 de la mañana a presentar el examen. O sea, realmente no durmieron, no descansaron para nada, presentaron el examen y tuvieron que estar así en vigilia otras 9 horas. Es muy difícil cuando el cuerpo está agotado, cuando no ha descansado, que pueda responder correctamente. Nos han pasado casos de personas que no pasaron el examen por un puntico. ¿Por qué? Porque no lograron descansar y relajarse bien el día anterior. Entonces, tómalo con mucha seriedad. Hazle el favor a tu cerebro para que esté en el mejor estado posible el día del examen. Y ese día, pues lleva lo que hay que llevar, ¿no? A ver, lápiz número 2 de tinta negra. Borrador y tajalápiz, eso es lo que ellos te piden allá. No lleves calculadora, no la vas a necesitar y además te confiscan el examen si la sacas. Y obviamente no vas a sacar el celular para hacer ningún cálculo. Lleva el celular, pero no lo saques. Despiértate temprano, obviamente después de haber dormido las 8 horas, ¿no? Y despierta temprano, ¿por qué? Porque el examen es muy temprano y posiblemente tengas que movilizarte a un lugar retirado de la ciudad. Ten un desayuno balanceado, un desayuno que te dé energías por lo menos para las 4 horas y media de la mañana, porque no vas a poder consumir nada durante ese tiempo. Evita las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas te dan unos picos de energía, pero luego te llevan a unos valles en los que no tienes el mismo rendimiento que tenías antes, ¿no? Entonces, evita las bebidas azucaradas y evita las bebidas con cafeína. Las bebidas energizantes que pueden ayudarte a sentir más ansiedad o más estrés. Entonces, evita todo eso, por lo menos este día, es un solo día, ¿no? Puedes hacer ciertos sacrificios, ¿cierto? Y finalmente, tal vez algo de lo más importante de todo esto y es confía en tus capacidades. Bueno, hemos tenido centenares de estudiantes que nos han dicho repetidamente, yo había escogido la respuesta correcta, pero en el último instante la cambié y me equivoqué. Que no te pase a ti, confía en tus capacidades. Si te has preparado a conciencia, muy seguramente tendrás la respuesta o te podrás aproximar a ella, entonces confía en ellas. ¿Listo? Bueno, eso era lo que queríamos comentarte hoy. No nos queda más que desearte el mejor de los éxitos de todo corazón. Que te vaya muy muy bien.